Cuando nosotros tomamos la decisión, nosotros en nuestra propia voluntad, hay 4 actos que nos ocurren a nosotros, hermanos. El primer acto, usted cuando decide, sea servir al Señor o sea cualquier proyecto en el área que sea, pero vamos a focalizarnos en las cosas del Señor. Cuando usted decide, el primer acto es la decisión. Usted decide seguir a Cristo. Yo he decidido, por ahí hay una alabanza que hice y un testimonio de un hermano, yo he decidido seguir a Cristo. La decisión, después viene la ejecución, después viene lo que va avanzando, lo que es la constancia, y después al último es la capacidad de terminar. La decisión se radica principalmente cuando la inteligencia bajo la voluntad ha visto todas las alternativas y señala la mejor opción. También lo grafico un poco también cuando los jóvenes empiezan a ver, principalmente ellos ver lo que van a estudiar. Ellos deciden, no sé, tomar una decisión de estudiar tal o cual carrera. Ellos toman una decisión y esa decisión tiene la capacidad de donde la voluntad toma el lugar para ejecutar esa decisión, donde la ejecución es donde se ha decidido poner en práctica la decisión. La constancia es permanecer en la carrera, en este caso universitaria, que puse como ejemplo, y su continuidad. Y la capacidad de terminar es un acto final de las 3 anteriores, o un sello de aprobación, o cuando los jóvenes se titulan, reciben su título, ¿cierto? Esta capacidad de decisión tiene fortalezas y debilidades. Cuando tú has decidido, por algún motivo, o alguno de nosotros en algún momento ha tomado una decisión, y generalmente nosotros los que somos cristianos, cuando estamos en el Señor, tomamos una decisión y decir, yo me voy a empezar a consagrar al Señor, quiero servir al Señor, quiero rendirle mi vida al Señor, quiero caminar con el Señor. Pero de repente hay procesos en los cuales, si nosotros vamos a ir avanzando, nos vamos a ir dando cuenta que la decisión que en un momento tomé quedó en el camino. Y de repente nos encontramos desprovistos de lo que habíamos decidido inicialmente. Entonces, en la decisión inicialmente hay una facilidad para decidir. Cuando tú tomas la decisión, dices, yo lo voy a hacer, yo sigo al Señor, como lo hicieron los judíos en un momento. Cuando el Señor le dijo, nosotros seguiremos y haremos todas las palabras escritas por esta ley, ellos tomaron una decisión de seguir al Señor conforme a lo que la ley les había indicado. Pero la debilidad fue que ellos toman la decisión y hay una facilidad para decidir, pero la debilidad de esta decisión empieza a ocurrir que la persona decide, pero empieza a retrasar su decisión. Hay una firmeza en lo que se decide, pero decide a medias. Y también puede decir donde la persona elige lo mejor con respecto a la decisión tal cual, pero opta por lo más fácil. Generalmente cuando nosotros tomamos una decisión, nuestra naturaleza siempre nos va a querer llevar por el lado más fácil. En el área que sea, si usted ha decidido seguir al Señor, siempre naturalmente nosotros tomamos por naturaleza, queremos tomar lo más fácil. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, y este es un ejemplo muy claro, cuando el Señor Jesucristo vino a vivir y vino a morir por nosotros, había opciones que Él también tenía que haber tomado. Y una de las opciones se las planteó Pedro, ¿no? ¿No se acuerdan de la opción que le planteó Pedro? Le dijo, Señor, no vayas porque te van a matar. Esa era la decisión del hombre natural. ¿Pero qué le respondió el Señor? Nosotros sabemos la respuesta, ¿cierto? Por lo tanto, esa era una decisión fácil, no ir a la cruz. Pero muchas veces cuando nosotros en el caminar tomamos decisiones en el Señor, siempre hay opciones más fáciles. De repente puede ser, no sé, el Señor te pone en el corazón levantarte a la madrugada a buscar al Señor. O te propone un ayuno, el Espíritu de Dios, y empieza la carne automáticamente a ver las opciones más fáciles. No, voy a empezar, lo voy a hacer, pero voy a empezar mañana. Y llega mañana y nunca lo hace. O voy a hacer el Señor te pone en el corazón un ayuno sin agua y sin comida, y tú empezás a barajarla, no, me va a doler la guata, y empezó uno a barajar ideas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así. Nosotros hemos tomado una decisión por Cristo y tenemos que seguir hasta el último, hermanos santos. Por eso es importante pedirle la dirección al Espíritu de Dios en todo nuestro desarrollo cristiano.
¿Y cómo nosotros podemos fortalecer esa decisión que tomamos en el Señor? Es superar el temor a equivocarnos y al miedo, porque una de las cosas que principalmente a nosotros nos aborda, hermanos, principalmente, sobre todo en las cosas del Señor. Y en esto voy a apuntar, porque muchas veces nosotros en el Señor hemos tenido fracaso, porque muchas veces hemos avanzado solos, sin la dirección del Espíritu. Y esos fracasos, ¿qué llevan a nosotros? A tener temor, a tener miedo. Porque ¿se acuerdan ustedes de Moisés cuando el Señor lo motivó a que fuera a la tierra prometida? Que él le dijo al Señor, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir a ningún lado. Eso es natural, el miedo. Cuando el Señor en el capítulo 14 de San Juan le dice a sus siervos, le dice, no se turbe vuestro corazón y no tenga miedo. Porque cuando nosotros abordamos, sobre todo en las cosas espirituales, y cuando un hombre ha sido procesado por el Señor, porque Moisés cuando dijo esas palabras estaba siendo procesado por el Señor, ya había tenido ciertas experiencias con el Señor. Nosotros también como creyentes, cuando nosotros somos procesados por el Señor, tenemos temor, pero no un temor de miedo natural, sino un temor reverente, a equivocarnos, porque naturalmente somos así. Personas que cuando nosotros estábamos en el mundo nos tomábamos de nuestras capacidades y éramos valientes y agallados, los que tenían un carácter más fuerte eran más valientes, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, una de las cosas que lo primero que el Señor nos empieza a mostrar a nosotros, que nosotros dependemos de Él, que nosotros estamos llanos a equivocarnos. Y una de las personas que vivió esa experiencia, y fue una amarga experiencia, fue Pedro. Pedro cuando le dijo, Señor, si yo es necesario, hasta la muerte voy por ti. ¿Y qué es lo que pasó después? Vemos un Pedro que estaba huyendo como un cobarde, lo negó 3 veces y estaba escondido cuando el Señor estaba clavado en una cruz. Entonces, esa es nuestra naturaleza, hermanos. Por eso que nosotros siempre tenemos que fortalecer las decisiones que hemos tomado en el Señor, en Cristo, fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. Señor, he tomado esta decisión, he tomado esta determinación y yo te pido, Señor, que me asistas en esto. ¿Por qué? Porque yo solo no puedo, porque eres tú en mí, eres tú el que me da la fortaleza. ¿Por qué? Porque usted a lo mejor en su voluntad natural y humana lo podría hacer, pero ¿cuáles serían los resultados? Serían los resultados muy lejanos a lo que Dios tiene proyectado para su vida espiritual o en el área que sea, hermano. Escoger lo de más valor, hermanos santos, esto es muy importante en esta búsqueda. Escoger lo de más valor y no lo que más nos gusta. Josué 24, 15 al 16. Aquí encontramos a uno de los caudillos. Josué 24, del 15 al 16 dice: Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a vuestros dioses. Aquí el camino fácil era seguir la vida antigua. El camino fácil era regresarse a Egipto. Pero el camino difícil y el camino del Espíritu era ir a la tierra prometida. Y eso implicaba costos. Y fueron costos, hermanos, porque muchos de ellos no llegaron a la tierra prometida. Muchos de ellos no llegaron. ¿Por qué? Porque los costos eran altos. Y así ocurrió. Y en nuestro caminar cristiano también. Nosotros tenemos una meta puesta por delante. Cada uno de nosotros tenemos una meta en el Señor puesta. Nosotros conocemos el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Desde muy sencillo que sea un hermano, hasta el hermano que sea más notorio en medio nuestro, tiene un llamado de parte del Señor. Porque cada uno tenemos una tarea en la obra del Señor. Aquí ninguno de nosotros puede decir que está de balde. Ninguno de nosotros puede llegar a la reunión de los santos o vivir una vida cristiana a nivel congregacional sin estar siendo de utilidad para el Señor. Si usted lo está haciendo y está viviendo de reuniones, le digo que está fuera de la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor, por muy sencillo o sencilla que sea nuestro hermano o nuestra hermana,
Todos tenemos el mismo valor delante del Señor. El hermano que preside, los hermanos que presiden, los que comparten la palabra, los que sirven a las mesas, los que sirven quizás en la intimidad, en el silencio, ordenando las sillas, limpiando el local, haciendo cosas muy sencillas. Para nuestro Dios tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor. Porque el Dios que nos preside es un Dios justo, equilibrado, donde cada uno de nosotros sirve delante del Señor con integridad. Como para el Señor, decía el hermano Pablo, ¿cierto? Hacerlo todo como... Porque cuando tú lo haces para con el Señor, ¿sabes lo que pasa, hermano? Se acaban las rivalidades, se acaban los conflictos, se acaban ese de creer que yo soy mejor que mi hermano. Se acaban esas cosas. Cuando tú operas bajo el plano espiritual, Dios te recompensa y Dios te da una gracia especial, una gracia muy gloriosa, por muy sencillo que tú seas. Cuando te relacionas con tus padres, con tus hermanos, el Espíritu de Dios brilla en ti, brilla en nosotros, hermanos santos. Por eso que nosotros debemos hacer las cosas como para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos observa. Nosotros estamos sirviéndole a Él, no le estamos sirviendo a los hermanos, le estamos sirviendo a Cristo. Gracias, Señor, por su palabra. Hacer propósitos de superación y orden. Entonces, fortalecemos esta decisión. Dice que lo bueno es enemigo de lo mejor. Génesis 3.6. ¿Qué dice Génesis 3.6? Dice que el árbol era bueno y codiciable, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con eso? Era bueno, ¿cierto? Pero no era lo mejor. ¿Por qué? ¿Qué pasó con eso? Hoy día lo que pasó con el hombre fue la caída del hombre. El árbol era bueno y codiciable a los ojos de Eva. Entonces, siempre lo bueno, generalmente, hermano, es enemigo de lo mejor. No siempre lo mejor es lo que nosotros creemos que es bueno. Hacer propósitos de superación y orden. 1 Corintios 15, del 57 al 58 nos dice... 1 Corintios 15 del 57 al 58. 15:57 dice: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Vuelve a tomar la palabra constancia, es un ejercicio. Esto es un ejercicio, no es algo que nosotros lo vivimos y nos quedamos ahí quietos y que el Señor haga lo demás. No, nosotros tenemos que estar activos en la obra del Señor, activos evidentemente, principalmente a los pies del Señor, pero activos en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos santos. No es en vano. Lo que hagamos para el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para nuestro bendito Señor y evidentemente en algún momento recibiremos la recompensa. Filipenses 4:13 nos dice el hermano Pablo a los hermanos de Filipo, les dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer, hermano. Entonces, cuando yo dispongo mi voluntad, ¿qué es lo que hace el Señor? Él coloca el sentir en el corazón. Pero Dios no va a pasar por sobre nuestra voluntad. Si tú no quieres vivir al Señor, si tú no quieres servir a Cristo, el Señor no va a pasar por tu voluntad. No va a pasar por sobre, ni tampoco te va a obligar. Esto es opcional bajo el libre albedrío del cual Dios nos ha concedido. Evidentemente, eso a los que nos disponemos y disponen el corazón y disponen su voluntad, eso le trae una ganancia muy sustanciosa, hermanos. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu se empieza a disfrutar. El gozo del Espíritu se empieza a manifestar. Llegas con gozo, llegas con alegría, llegas con cántico nuevo, quieres servir al Señor. Y, hermano, ¿qué es lo que puedo hacer yo para el Señor? Hermano, yo me dispongo en tus manos, Señor. ¿Qué puedo hacer? Siempre hay una disposición buscando ¿qué? Buscando la aprobación del cielo. Porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. Ha cambiado nuestro lamento en baile y ha cambiado la proyección de las inclinaciones de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en Cristo, la mayoría de nosotros hacía cosas para ser visto,
para ser considerado, para ser bien visto por los hombres. Voy a tener la mejor casa, ¿por qué? Que quiero que mi vecino me vea que yo tengo la mejor casa. Y me voy a comprar, mi vecino se compró un televisor de 20 pulgadas, yo voy a comprarme uno de 40. Entonces, esas cosas pertenecían a la vieja naturaleza. Hoy día nosotros, si Dios nos ha bendecido, gloria al Señor por eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice a un hombre en términos económicos, si ese hombre o esa mujer ha sido procesado por el Señor, aunque tenga un palacio, ese hombre va a ser el más sencillo y el más humilde. Y esa humildad se nota, hermano, se nota, porque esa humildad proviene del corazón de Dios. Ese hombre no se va a envanecer. Por eso que el apóstol le decía a los hermanos, busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan las añadiduras, se van a quedar con las añadiduras. ¿Cuántos hermanos nuestros en el caminar nuestro cristiano nos hemos dado cuenta que llegaron al Señor, llegaron humildes? El Señor los empezó a bendecir y los hermanos desaparecieron. Nunca más los vimos. ¿Por qué? Porque le dieron lugar a su carne, a su mente, y se quedaron envanecidos en su antigua naturaleza, quedándose no con el dador de la bendición, sino con la bendición. Y nosotros tenemos que caminar junto al dador de la bendición. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos prospere, si es que hoy día a lo mejor no tenemos, o si más adelante el Señor, alguno de nosotros nos prospera en lo económico, nosotros vamos a tener nuestro corazón asentado en el Señor, de tal forma que esas cosas a nosotros no nos van a apartar del Señor. Todo lo contrario, voy a hacer lo que pasaba en el libro de los Hechos. Dice que los hermanos, cuando llegaron al Señor, ponían sus posesiones a los pies de los apóstoles, y ponían sus propiedades y ponían sus cosas. Y ahí tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, que ellos tenían un corazón dual, un corazón doble, donde ellos tenían su mirada puesta en lo que estaban viendo, que era la manifestación del Señor, pero también tenían puesta la mirada en la tierra. ¿Y qué es lo que el Señor dejó como ejemplo con respecto a Ananías y Zafira? Que nosotros no podemos tener una dualidad de mente, una dualidad de intención. Nosotros somos del Señor o no somos del Señor. ¿Por qué? Porque si caminamos a media, nos volvemos como ocurre lamentablemente, que es lo que está ocurriendo hoy día, hermano, en la cristiandad en general. Hoy día estamos viviendo Efeso, de las iglesias que aparecen en el Apocalipsis, la iglesia que el Señor vomita, donde esa iglesia cree ser rica y cree tenerlo todo, pero más eres un pobre y desventurado. ¿Por qué? Porque esa iglesia se está quedando con lo visible y no con lo que realmente vale la pena. Hoy día se predica un evangelio en muchos lugares, un evangelio donde a usted lo adulan, donde a usted le dicen que prácticamente está en una alfombra yéndose para el reino de los cielos. Pero donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hace con nosotros? Sigue trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere formar una iglesia santa, pura y sin mancha. Y esa iglesia santa, pura y sin mancha depende plenamente del Señor. Si tienes alguna capacidad, sea en el plano humano, para servirle al Señor, esa capacidad tiene que ser procesada bajo la cruz de Cristo y tiene que pasar por el alero de la cruz. ¿Para qué? Para que al otro lado de la cruz se encuentre el hombre resurrecto, el hombre que ha sido cambiado, el hombre que ha sido regenerado. ¿Para qué? Para que la capacidad que tú tienes, humanamente hablando, sea procesada de tal forma que cuando pase la cruz y cuando salga del sepulcro, sea un hombre totalmente renovado, nuevo. Bendito sea el Señor, bendita sea su persona. Gracias, Señor, porque el Señor nos cuida, hermano, nos está cuidando. ¿De qué? De que nosotros nos envanezcamos en el área que sea. Dios nos está tratando, nos está procesando, nos está llevando a este camino glorioso, donde un día le veremos cara a cara. Y yo creo, hermano santo, que el día que nos encontremos con el Señor, los que tenemos al Señor en el corazón y sabemos quién es el Señor, yo creo que lo único que vamos a querer de nuestro Señor es que, no sé cuál es tu sueño. Yo, al menos en lo personal, siempre lo he dicho, yo lo único que quiero es estar a sus pies y si Él me permite mirarlo, darle las gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste. Gracias, Señor. Y si me permite, al igual que esa mujer, besar sus pies, lo voy a hacer. Porque ese es el corazón agradecido, ese es el corazón que ha sido regenerado, ese corazón ha sido restaurado. Hay una alabanza muy linda con respecto a eso, hermano, donde el Señor nos recuerda por su Espíritu ese momento glorioso que estaremos delante del Señor, hermano, dándole gracias por su infinita misericordia. Hemos tomado una decisión, sabemos cómo fortalecerla. El temor, ¿cómo lo sabemos quitar? Estando a los pies del Señor, estando delante del Señor, estando tomados del Señor. Pero esta ejecución muchas veces tiene fortaleza y debilidades.
La fortaleza es convertir la decisión en acción, porque hablamos de decisión, de ejecución, convertir la decisión en acción. ¿Y cuál es la debilidad de esta decisión en acción? Es no ejecutar lo decidido. Muchas veces nosotros tomamos decisiones y no lo hacemos. Y ese es un arma que el enemigo usa en contra de nosotros. Porque cuando estamos en las reuniones, o estamos en los campamentos, o escuchamos una palabra, tomamos una decisión, pero pasa el rato, pasa el día, pasa el momento, y el enemigo se encarga en nuestra mente de que esa decisión no se lleve a cabo. Ejecutarla, generalmente la queremos nosotros cuando lo decidimos, lo queremos ejecutar con diligencia. Pero ¿qué es lo que hacemos? Postergamos esa decisión. Iniciamos con ánimo. Ya, Señor, nos levantamos. Yo siempre lo coloco a buscar al Señor en la madrugada. Yo siempre lo coloco así porque es una de las cosas que uno anhela siempre, estar delante del Señor. Y me levanto la primera noche gozoso, alegre, y estoy delante del Señor. Pero después empiezan a pasar los días y empieza esa decisión que un día tomé, empieza a quedar postergada. Entonces cuando escuchamos una palabra de un hermano decimos, Señor, yo lo voy a hacer, voy a retomar eso. ¿Y es por qué? Porque esta lucha que tenemos es una lucha tenaz, porque el enemigo se encarga de una u otra forma que la decisión que hemos tomado no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una decisión en el Señor y la ejecutas, llegas a ser un hombre y una mujer usada por el Señor. No para tu gloria, no para que los hermanos te vengan a palmotear la espalda, ni para que los hermanos te consideren y te pasen adelante. No lo estoy diciendo por los hermanos, sino estoy colocando un ejemplo. Ocupar las primeras sillas. ¿Qué es lo que decía el Señor de eso? No busques las primeras sillas. ¿Por qué? Porque cuando llegue el dueño de casa, lentamente comenzarás a avanzar y quedarás en el último lugar. Dios nos conoce, hermano. Dios conoce nuestro corazón, que las intenciones de servir al Señor siempre tienen que ser puras, honrar a nuestro Señor por lo que Él hizo por nosotros, por amor, no por conveniencia, porque el hombre natural lo primero que busca es el estatus, es la conveniencia, es la posición, el querer ser visto. No, hermano santo, porque los que compartimos la palabra, los que servimos en lugares visibles, hay de nosotros que... ¿Por qué? Porque nosotros estamos comunicando la palabra, por lo tanto la demanda primeramente es para los que estamos al frente, los que sirven en la alabanza, es decir, los que servimos en lugares visibles, hermanos, es una responsabilidad muy grande, hermanos santos. Una decisión, hermanos, sin ejecución, queda solo en una buena intención. ¿Cierto? Una decisión sin ejecución queda en una sola buena intención. Y vamos a un ejemplo bíblico que está en Mateo 21, miren. Veamos Mateo 21. Mateo 21. Miren lo que el Señor nos recuerda cuando es tomar una decisión y quede solamente en una buena intención. Mateo 21 del versículo 28 en adelante. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. Y aquí viene el Señor. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de los cielos. Y esto aquí, bueno, ahí sigue hablando el Señor, pero aquí nos grafica 2 tipos de corazón. Un corazón que decide, pero que no hace, y otro que duda y hace. Por eso es importante caminar detrás del Señor, no delante. Porque el que caminó delante dijo, yo iré, se adelantó. ¿Y qué pasó? Tuvo que redevolverse avergonzado. En cambio, cuando tú caminas detrás del Señor, dejas que el Señor haga primero y tú haces después, hermano. Qué bendito ejemplo, bendito ejemplo. Una decisión sin ejecución queda solo en una buena intención. Aquí se derriba la justicia propia, aquí se derriba todo lo del hombre natural. Entonces, cuando nosotros queremos fortalecer esa ejecución, siempre tenemos que comenzar por lo más importante.
¿Cuál es lo más importante cuando nosotros decidimos por el Señor? Es buscar de su presencia, es buscar de su apoyo, es buscar de su sostén. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que nosotros hemos recibido poder, autoridad del Señor para poder vivir esta vida cristiana. Es imposible para el hombre natural ejecutar la vida espiritual, pero para el hombre espiritual es posible ejecutar la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos capacita. La dependencia del Señor es la que a nosotros nos da la facultad, la autoridad y el poder para seguir avanzando. Si tú has decidido seguir al Señor, si tú has decidido servir al Señor, tómate de estas promesas, tómate de las promesas del Señor, sigue adelante sirviendo al Señor. Si has decidido consagrarte para el Señor, hazlo. Hazlo en el Señor. ¿Por qué? Porque es una decisión que Dios ha puesto en tu corazón. Él ha puesto el querer y el hacer en tu corazón. No permitas que el enemigo con los dardos te desanime, inclusive quiera colocar pecado. Por eso es importante mirar al Señor, tener al Señor en primer lugar. Porque cuando tú tienes a Dios en primer lugar, las cosas que provienen del enemigo empiezan a quedar tendidas en el camino. Que el Señor nos guarde, hermano. Planeemos objetivos, eliminemos toda duda e incredulidad. Por eso que está el yelmo en nuestra cabeza. Acometemos contra lo más difícil. Santiago 4:7, el hermano nos aconseja y nos dice algo muy especial. Dice, en el 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sientes que el Señor está lejano a tu vida? Acércate al Señor. Acércate al Señor. Porque dice el Señor en su palabra que si tú te acercas, Él se acercará a ti. ¿Por qué? Porque al corazón contrito y humillado, Él nunca despreciará, hermano. Siempre reconoce, hay que ser sinceros con el Señor, hay que confesar el pecado. Nosotros, uno de los detalles, hermanos, que tenemos que tener claro nosotros cuando llegamos a los pies del Señor, es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre el pecado que nos está apartando del Señor y ese pecado confesarlo con detalles delante del Señor. Si hay algo que a ti te está apartando hoy día de la comunión real con el Señor, confesarlo. Si es el mundo, yo siempre le digo a los jóvenes, especialmente a los hermanos jóvenes, a las personas que están recién llegando al Señor, les digo, si hay algo del mundo que a ti te guste, confiésalo al Señor. Dile, si te gusta el cigarro, si te gusta la droga, si te gusta o tienes tal o cual tendencia, confiésalo al Señor. Y si te gusta tu carne, dile, Señor, me gusta este pecado. Señor, en mi carne me gusta, pero ¿sabes qué? Yo en mi voluntad decido renunciar a esto. Yo en mi voluntad, yo te lo entrego, yo quiero vencer esto. Y vas a ver cómo Dios va a operar. Vas a ver que el Señor te va a sacar y te vas a dar cuenta que esa montaña gigante pasa a ser un pequeño montículo de arena. Dios tiene la capacidad de darte la victoria sobre el pecado. Hermano santo, tenemos la capacidad en el Señor de vencer el pecado. Si Jesucristo venció, no quede solamente en una proclama delante de la mesa. Jesucristo venció el pecado. Nosotros también vencemos el pecado. ¿Por qué? Porque el que está dentro de nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Si el que está en el mundo es el que quiere que nosotros pequemos, ¿para qué? Para que no anunciemos, para que no prediquemos, para que vivamos vidas tristes en el Señor y que nuestro semblante, en vez de estar en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la micro, en el metro, andemos con un rostro demudado, en vez de andar con un rostro alegre, contento. ¿Por qué estás contento? ¿Sabes por qué estoy contento? Porque un día ese Dios bendito se hizo real en mi vida, me perdonó, me restauró y también es para ti. Yo tengo la oportunidad, gracias al Señor, y perdone que sea referente, pero dentro tengo un trabajo que es un titular, pero también hago aplicaciones. Y sabe, hermano, que en la aplicación muchas personas escuchan al Señor y me preguntan y me dicen las alabanzas. Y el Señor me ha brindado la oportunidad de compartirle a Cristo a muchas personas. Y qué gratificante ver cuando una persona llora en el asiento trasero escuchando al Señor, o se baja con una nueva esperanza y te dice gracias por el consejo, gracias por la palabra, gracias por esto, gracias por esto. Y yo digo, gloria al Señor, porque es gloria de Él. Él hace de nosotros instrumentos útiles para su gloria, hermano. Bendito sea el Señor, tú eres un instrumento útil en las manos del Señor. No permitas que el enemigo te inutilice. ¿Por qué? Porque si no inutiliza, nos deja prácticamente cojitos. ¿Por qué? Porque nos quedamos solamente con la salvación.
Porque recuerda que cada obra que nosotros ejecutemos, el Señor un día en la eternidad nos va a premiar. Y no es que nosotros busquemos los premios, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de aquellos que hacen su voluntad. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, porque esta ejecución, esta voluntad nuestra dispuesta, permite que la decisión sea ejecutada. Tenemos una fortaleza. Nosotros permanecemos comprometidos con las metas que hemos tomado en el Señor. Pero muchas veces el enemigo hace un trabajo en nosotros para que abandonemos la tarea iniciada. Renovamos el impulso. Señor, hoy día sí que lo hago. Pero el enemigo nuevamente permite que la rutina y las costumbres. ¿Por qué? Porque nuevamente la forma de buscar al Señor es diversa. No necesariamente yo a lo mejor voy a estar de rodillas, puede que esté sentado, puede que esté leyendo la palabra, puede que mi adoración, mi exaltación, mi oración sea en base de una adoración. Hay diversas formas que el Espíritu nos va llevando para obtener esta comunión íntima con el Señor. En el trabajo, camino al trabajo, cantando, pensando, meditando, todo lo puro, todo lo limpio, todo lo de buen nombre, trabajando en esto, hermanos, porque nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos, porque el peor enemigo de Dios no es el diablo, no es el mundo, somos nosotros mismos. Nosotros somos el peor enemigo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces en nuestra naturaleza nos oponemos a la voluntad del Señor. Bendito sea el Señor, hermano. Por eso esa mente tiene que estar activa. No permitamos que el enemigo nos quite tiempo. Siempre luchamos, y hablo con mi esposa, porque de repente a veces pasamos 1 hora, 2 horas frente a un aparato, un televisor o lo que sea, un celular. Hermano, antiguamente nuestros hermanos no tenían esos aparatos y eran hermanos, perdonen lo que le digo, muchas veces, ¿por qué decimos, los tiempos antiguos eran mejores, los hermanos eran más consagrados? ¿Era por qué? Porque dedicaban más tiempo a la lectura de la palabra. Hermanos sin dientes, hermanos que vivían en una chocita de madera, pero cuando ellos abrían su boca y predicaban a Cristo, el Espíritu de Dios se manifestaba. La gloria del Señor caía, prodigio y milagros, sanidades. ¿Por qué la apostasía de estos tiempos se está manifestando? Es porque el enemigo está entreteniendo a la iglesia en cosas que no aprovechan. Muchas veces los contenidos, sea la pornografía, el consumismo del mundo, las cosas que están en el mundo, la vanagloria y la vida, entra por un teléfono, un celular. Especialmente a los hombres en el área sexual, los hombres tenemos que tener mucho cuidado, y en esto voy a ser muy responsable de lo que digo, porque yo también soy hombre. Tenemos que tener mucho cuidado de donde el enemigo nos tenía aprisionados, y los hombres generalmente somos estimulados por la vista y tenemos que tener mucho cuidado, especialmente los jóvenes, con la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía está atando a muchos jóvenes, hombres y mujeres. Ahora no solamente son los hombres, las mujeres también. ¿Por qué? Porque el enemigo se está encargando de pervertir a los jóvenes, a los niños. Nos querían meter un tema de la hormonización de los niños, querían meternos leyes que hacían que los niños desde pequeños se empezaran a pervertir. ¿Cómo vemos que el enemigo está trabajando en el mundo, hermano? A través de las vanidades, a través de las modas. No es malo vestirse, no es malo tener una prenda bonita, pero todo tiene que ser con decoro. Hoy día vemos jovencitas que andan con un jumper prácticamente al bajo de su glúteo, y da una pena, hermano. Me da una pena porque yo tengo una hija, tengo hijas también. Y cómo hoy día se ha ido pervirtiendo todo eso. Hoy día ya para los jóvenes es natural. Inclusive ayer hacían como 4 grados, andaba una joven con un traje negro, parece que era como hardcore de esa onda, y prácticamente desnuda en la calle, y no le da ni vergüenza. ¿Y es por qué? Porque el enemigo está haciendo un trabajo. Nosotros tenemos que estar orando por nuestros hijos, por nuestros nietos, tenemos que estar orando por los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el enemigo hoy día se está manifestando grandemente. Por eso que el Señor Jesús dijo, mi venida va a ser como en los días de Sodoma y Gomorra. Y estamos viendo eso, hermanos santos. Cuidémonos para el Señor, limpiémonos de toda contaminación, vivamos para el Señor. Nuestras hermanas santas, puras y castas, guardémonos, oren por sus esposos, oren por sus esposas. Oremos los unos por los otros, cubrámonos, guardémonos. No permitamos lo que le pasaba a los hermanos que eran como niños fluctuantes, como Pablo le decía a los hermanos en Corintios, que eran niños en Cristo. ¿Por qué? Porque un niño no tiene la capacidad de discernir. Por eso que el Señor nos lleva a esta madurez, que esta voluntad que el Señor ha sido, que ha rescatado en nosotros, sea una voluntad madura, una voluntad donde realmente reconozcamos qué terreno estamos pisando. Estamos pisando, se puede decir, una mina donde en cualquier momento va a explotar, pero el Señor nos va a sacar antes.
Nos va a sacar antes. ¿Por qué? Porque viene el juicio de Dios, viene la mano del Señor. No crea que cada injusticia, que cada situación que ocurre en el mundo, que nuestros hermanos en África, en otros países, en otros continentes, están siendo asesinados por causa del testimonio del Señor. Familias completas, hermanos, familias enteras, hermano, tú tienes tu hijo, tu hija, imagínate, te metan a un hoyo y te empiezan a tirar tierra. Oh, Señor, si nosotros estamos viviendo en la opulencia, si podemos decir aquí, ¿por qué? Porque aquí no nos persigue nadie. Pero como no nos persiguen, nosotros no predicamos al Señor. Como no nos persiguen, nos relajamos. Como no nos persigue, empezamos a vivir como las personas que están sin Cristo. Y que el Señor nos guarde de este espíritu, porque es un espíritu de error, un espíritu que está hoy día abrazando al cristianismo en general. Por eso que hoy día usted ve mega iglesia. Pero si yo creo que si el Espíritu de Dios hiciera un lavado, un alneado de toda esa gente que está ahí, quedarían muy pocos que los que de verdad siguen al Cordero, hermano. ¿Por qué? Porque la emoción, porque lo externo, porque lo que es visible se hace patente en esos lugares. Pero Dios mira el corazón. Es mejor que seamos pocos, y no estoy diciendo que la cantidad, tampoco estoy hablando de la cantidad, sino estoy hablando de la calidad de creyentes. Dios está formando una iglesia, tiene su remanente, no solo en este lugar en Chile, sino en todo el mundo. Hermanos de otras lenguas, de otra nación, otro color de piel, pero que también han sido lavados por la sangre del Cordero. Y un día nos encontraremos en la presencia del Señor, todos con nuestros hermanos. Por eso tenemos que estar orando, no solo por nuestras realidades, no solo por mi entorno, por mi esposa, por mi hijo, por mi familia, no, ni por la iglesia, sino orando por la iglesia en general, por los hermanos, porque hay un mundo vasto, hermano, por los medios de comunicación, por los misioneros, por los evangelistas, hermanos, hermanas, que han tenido un buen trabajo, una buena posición económica, y ellos han vendido sus casas, sus posesiones, para irse al África, donde están viviendo prácticamente a pies pelados, y no tienen ni siquiera donde recostar su cabeza, pero ellos lo han dado todo por causa del Señor. Por lo tanto, hermanos, estamos siendo invitados por el Espíritu de Dios. Es linda la comunión, nos vamos a gozar hoy día, pero la comunión es gloriosa cuando estamos alineados con el Señor. ¿Qué sacamos con estar en este lugar si yo durante la semana no he tenido comunión con el Señor? ¿Qué saco con querer yo aparentar delante de mi hermano, delante de mi hermana, algo que no vivo? Eso, perdonando la expresión, da asco. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. Dice que te vomitaré de mi boca, porque por cuanto no eres tibio, por cuanto no eres frío, ni caliente. Por lo tanto, que en la gracia del Señor nosotros podamos seguir caminando en el Señor. Dios nos ha dado la facultad de decidir, ejecutar, y tenemos que ser constantes. Y ya para terminar, la capacidad de terminar la buena obra. Pablo le decía a Timoteo, dice en el 4:8, dice, he peleado la buena batalla de la fe. Lo voy a leer textual ahí para que... Según de Timoteo 4:8 dice, 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, esa tiene que ser tu mirada, esa tienen que ser tus palabras. Antes de partir de esta tierra, venga Cristo por nosotros en forma corporativa o en forma personal. Que las últimas palabras que tú pronuncies antes de irte a esta tierra, si el Señor no ha venido por nosotros en forma corporativa, que sean estas: he peleado la buena batalla de la fe. Que pueda decirle, Señor, lo he rendido todo para ti, me he entregado para ti. Y que no que tengamos que en el tiempo de la partida estar avergonzados, sino estar con un corazón humilde delante del Señor y decirle, Señor, he peleado la buena batalla de la fe. Gracias, Señor, porque el Señor nos da las capacidades, nos ha dado las armas, nos ha dado de su espíritu para poder iniciar esta batalla, seguir ejecutándola, seguir siendo constante y terminarla. Esa es nuestra fe, de que terminaremos la carrera en el Señor, de que terminaremos nuestra carrera a los pies de Cristo, a los pies de nuestro amado. Para llegar a la carrera, generalmente la fortaleza es sobreponerse y llegar a la meta. La debilidad generalmente es cuando nosotros empezamos a renunciar o
suspender la acción, cuidar la calidad de los materiales que usamos, hermano, es muy importante. Para terminar la carrera nosotros tenemos que cuidar los materiales con los cuales estamos edificando esta carrera, ¿cierto? Unos están edificando en heno, en hojarasca, en madera, pero el Espíritu nos llama a piedras preciosas, oro y plata. Entonces, edifiquemos con el material del cielo. ¿Y dónde están esos materiales? A los pies de nuestro Señor, a los pies de nuestro amado. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a encontrar la victoria y vamos a decir las mismas palabras del apóstol y de este apóstol a su siervo: he peleado la buena batalla de la fe. La fuerza de voluntad se desarrolla mediante el esfuerzo. Eso en términos naturales. Cada uno de los actos de la voluntad, decisión, ejecución, constancia y terminar la obra, se requiere de una fuerza de voluntad específica. La voluntad madura juega un papel insostenible en la vida y nos permite sentirnos satisfechos por sus logros. Eso en el plano natural. Ahora, desde el punto de vista espiritual, la voluntad es necesaria para cooperar con la gracia divina que nos ha sido dada para alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo el Señor. Hermanos santos, tu voluntad a los pies del Señor, el Señor puede hacer muchas cosas con nosotros, depende de nosotros. Está la decisión puesta el Señor nos ha servido esta mañana y nos ha puesto delante de nosotros las opciones a seguir. Tú decides cómo caminas delante del Señor. Tú decides cómo sirves al Señor. ¿Quieres servir con los recursos naturales o quieres servir con los recursos espirituales? ¿Quieres vivir para tu propia gloria o quieres vivir para la gloria del Señor? ¿Quieres poner la mirada en el cielo o quieres poner la mirada en la tierra? La decisión está en cada uno de nosotros, hermanos santos. Somos hijos del Señor. Hemos sido enriquecidos con riquezas espirituales. Y no permitas que el enemigo ponga una venda en tus ojos para que las riquezas que Dios ha puesto en nuestra vida no las podamos disfrutar y ver. Cada persona, acuérdense que en el jardín del Edén estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Y estaba también el árbol de la vida. Y eso es lo que no vieron nuestros primeros padres, porque si Eva hubiese decidido, hubiese tomado de Cristo, pero tomó de donde no debía tomar. Nosotros hoy día estamos invitados a tomar bajo la misma premisa. ¿Tomamos del árbol de la ciencia del bien y del mal o tomamos del árbol de la vida? Bendito sea el Señor, bendita sea su gracia. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque hoy día somos libres en Cristo. Hoy día tenemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Podemos caminar gozosos, alegres, contentos, tener una comunión gloriosa los unos con los otros. Pero esta comunión tiene que ser en el Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no llegamos a ser amigos, nosotros nos encontramos con hermanos y hermanas que han sido lavados por la misma sangre del Señor. Y si se genera un lazo de amistad, ese lazo de amistad es en el Señor. Así que gloria al Señor por su palabra, gloria al Señor por su Espíritu. Gracias, Señor, por esta preciosa comunión a la cual hemos sido invitados por el Señor. Somos uno en Cristo, tenemos el mismo Espíritu. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, alentados unos a otros con esta palabra. Cristo viene, hermano.